Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio ligeramente diferente, aunque relacionado con la iluminación solar. Para los que implementan las energías de almacenamiento a través de celdas fotovoltaicas. Tienes el sol, ay, qué feo está. Llega la radiación al panel solar. El panel solar tiene dos terminales, positiva y negativa. De aquí se manda a un regulador. Este es el panel. Luego, de aquí se almacena en las baterías. De la batería o juego de baterías, ya se manda al inversor. Y el inversor ya te maneja la corriente, te maneja el neutro, el cero y la inversa. O hay unos que es al revés, que lo que te maneja nada más es la fase inversa. Nada más te maneja dos alternas, así. Bueno, vamos a suponer ahorita ese es un poquito más decente, más fácil de comprender. ¿Por qué? Porque los aparatos eléctricos trabajan con energía alterna, no trabajan con corriente directa. Entonces, la corriente alterna, este es el cero, hace esto. Aquí en México se maneja 60 Hz, o sea, 60 veces, 60 ciclos por segundo. Y esa es la función que tiene el inversor, transformar de energía directa, de más a menos, a inversa, es más menos. La batería almacena, porque no se puede almacenar energía alterna, solamente se almacena energía directa, corriente directa, y el regulador elimina los picos que te puedan dañar la batería. Y esas son más o menos las eficiencias en las que andan algunas marcas comerciales de estos equipos. Y entonces estaba preguntando ahorita algún tipo de consumo y me dicen que a unos les llegó el recibo de un consumo de 120 kilowatts hora al bimestre. Entonces, ¿cuánto estaba consumiendo? Bueno, pues vamos a transformar eso ya a watts directamente. Entonces, el consumo, entonces son los 120. Nuevamente, en vez de kilo, pongo los 3-0, ya no está en kilo. Watts hora. Vamos a ponerlo así. Entonces, un watt hora es igual, el watt son joule sobre segundo. Y la hora son 3.600 segundos por cada hora. Y entonces, quedaría, bueno, no es cierto, no es cierto, entonces nada más multiplico por los 3.600 segundos, entonces me ando pero confundiendo. Y entonces los watts hora son unidades de energía, su equivalente es a joules. Entonces, bueno, sí sería un watt hora, son 3.600 joules. Entonces, lo multiplico por los 3.600 joules. Y ese es ya mi consumo. Pero, aquí me falta el bimestre. Significa que son 2 meses. Esos son 2 meses. Y cada mes tiene 30 días. Cada mes tiene 30 días por mes. Y si lo llevo a hora, eso significa que lo puedo dividir entre 24 horas el día. Bueno, vamos a dejarlo ahorita en 10. Vamos a dejarlo en 10, nada más para que quede un poco más razonable. Entonces, mes con mes, y entonces ya saco el consumo de cuántos joules se están consumiendo al día, más bien diarios. Ay, entonces son 120,000 por 3.600 entre el 30 entre 2. Y si nos da un tiquipuchal. 7, 2,
1, 2, 3, 4, 5 joules sobre día, lo cual sigue siendo una cantidad bárbara. Bueno, ahora, la iluminación solar, hay muchas páginas que muestran la importancia de colocar bien los paneles solares, porque el panel, digamos, este es el suelo, y aquí está el panel solar. Bueno, vamos a ponerlo. Este sería el panel solar. Cuando el sol va saliendo, prácticamente no me permite nada hacia el panel. Igual lo mismo, cuando el sol se esté ocultando, tampoco el panel me va a servir de mucho. Solamente sirve cuando el sol alcanza cierto ángulo mínimo, y es aproximadamente de 30 grados, ya cuando es funcional todo el recorrido. Entonces, ya saben, este es un ángulo de 180 grados. Entonces, si le resto 30 de un lado y 30 del otro, nada más me voy a quedar con 120 grados. Y 120 grados de 180, tiene mitad, ¿son qué? 6 novenos, esto es igual a 2 tercios. Entonces, si el día dura 12 horas, 12 entre 3 toca 4. Y 4 por 2, 8. 8 horas. 8 horas es la iluminación que máximo me va a poder servir. Y esto digo máximo, porque hay unos lugares donde precisamente por el ángulo de inclinación, más bien por la latitud, el periodo se reduce a 6 horas. Entonces, tienes que producir todo tu consumo, todo esto que estás consumiendo, lo tienes que producir en 6 horas. Entonces, si ya lo pongo el consumo digamos, en estas 8 horas, mi consumo, entonces serían los que 7, 2, 1, 2, 3, 4 joules sobre, eso estaba sobre el día, y lo voy a dividir entre 8 horas que tiene el día. 8 horas de iluminación efectiva, no tiene 8 horas, para que no vayan a decir, ¿por qué dice que tiene 8 horas el día? Porque son 8 horas de iluminación efectiva, entonces esto entre 8. Entre 8. Entonces, esto me da 900,000 joules sobre hora. Ahora, si ya lo transformo a watts, mi consumo sería eso entre 3,600. Vamos a hacerlo. 900,000 los 900,000 joules sobre hora dividido entre 3,600 segundos que tiene una hora, para que hora con hora se vaya, y ya nada más me quedan joules sobre segundo. Entonces son, o sea watts entre 3,600, y entonces esto me da de 250 joules sobre segundo, o sea, watts. 250 watts. Entonces, necesito un equipo para, si yo quiero hacer esta vivienda sustentable, necesito un equipo que me genere 250 watts. Y esto incluye esta parte. Bueno, entonces, les había preguntado y me dijeron que querían una ciudad cuya iluminación promedio es de 2,000 kilowatts hora por metro cuadrado. Entonces, para convertir los kilowatts hora a simplemente watts, entonces, en este caso tenemos que dividir entre 3.6. 3.6, ese es el factor de conversión. Y entonces son 2,000 entre 3.6 y lo que nos llega es de 555 watts por metro cuadrado. ¿Por qué 3.6, perdón? Ay, lo vimos la clase pasada, era el factor de conversión de horas a segundos. Ah, sí es cierto. Es prácticamente los 3,600 segundos entre 1000, que es el kilo.
y ya nos da 3.6 de 3.600 entre 1.000. Y bueno, entonces, esto es lo que nos está llegando por metro cuadrado. Ahora, para que nosotros logremos el consumo de 250 watts, entonces, ¿cuántos metros cuadrados necesitamos de paneles? Pues ya nada más va a ir multiplicado la iluminación por el área me debe de dar me debe dar mi consumo. Esto si tuviéramos una eficiencia del 100% en cada uno de ellos, lo cual no es cierto. Entonces es la iluminación por el área, por la eficiencia, por las distintas eficiencias. La eficiencia del inversor, la eficiencia de la batería, por la eficiencia del regulador por la eficiencia del panel solar. Entonces, lo único que yo quiero despejar ahorita sería el área. Entonces, el área es igual al consumo entre la iluminación por las 4 eficiencias. La eficiencia 1, 2, 3, 4. Entonces, para que sí alcance a salir en el video, entonces mi consumo son 250 watts entre la iluminación 555 watts sobre metro cuadrado. Y entonces, ya nada más las eficiencias. Vamos a tomar una promedio de 0.85. Aquí también una promedio de 0.65. Aquí también una promedio de 0.95 para rápido. Y aquí una de 0.14. 0.14. Entonces, punto 14 por punto 95 por punto 65 por punto 85 por 555 me da de 40. Aquí será menos 1 por 250. Entonces, el área que necesito cubrir con paneles son 6.13 metros cuadrados. Pues sí se puede minimizar el consumo a 6 metros cuadrados porque sí venden paneles. Sí venden paneles de 3 metros. De 3 metros por 2. También hay unos de 1.5 por... Este solito cubriría todo el consumo. Ahorita hacemos los cálculos para las baterías, pero pues es más o menos lo mismo que se maneja en fotosíntesis. Son distintas eficiencias, cada uno de los pasos obviamente tiene unas pérdidas, pero es así como se calcula, nada más esa es la pura área de la falta la batería. La batería es lo que sigue, de cuánto tiene que almacenar, pero eso así como quedaría. Ya fundadora. Bueno, ¿de dónde es el consumo de 250 watts? ¿De dónde salió? Me confundió, me hice bolas. De 250 lo había sacado okay. De aquí del 90,000, que eran joules sobre segundo, pero viene de acá de 120 kilowatts hora. Ok. Sí, viene no se alcanza a ver, de ese consumo de 120 kilowatts hora que se alcanza a ver acá. Transformado a watts, ya que necesitas captar, es 250 watts. Ya los watts que necesitas captar. Ok. ¿Por qué en las eficiencias hay 0.85? ¿Por qué el 0.85? Porque tomé puras medias. Aquí sería 0.85